Bienvenidos a nuestro canal, el rincón perfecto para todos aquellos que disfrutan sumergirse en el fascinante mundo de las producciones turcas, y hoy tenemos un tema que estoy seguro, va a poner a palpitar sus corazones más rápido que un ritmo de cumbia. Vamos a hablar de dos nombres que juntos son sinónimo de química explosiva y miradas que lo dicen todo, Can Yaman y Demet Özdemir. Y para hacerlo aún más especial, vamos a desgranar todo sobre El ritmo del amor que enamora, esa producción que nos robó el aliento y nos dejó con ganas de más. Si aún no están suscritos a nuestro canal, déjenme decirles que se están perdiendo de contenido increíble como este, así que hagan clic en ese botón rojo que ven por ahí, y activen la campanita para no perderse nada. Hoy vamos a viajar de regreso a esos momentos mágicos que Can Yaman y Demet Özdemir nos regalaron en la pantalla. ¿Se acuerdan de la intensidad de sus personajes? De esa complicidad que trascendía cada escena. El ritmo del amor que enamora, o como muchos la conocemos también por su título original, Erkenci, no fue solo una telenovela, fue un fenómeno. Fue la historia de Sanem Aydın, una aspirante a escritora con grandes sueños, y de Can Divit, un fotógrafo de renombre mundial con un espíritu libre y un pasado que lo perseguía. Lo que comenzó como un acuerdo laboral, una especie de juego de ajedrez para alejar a Sanem de un pretendiente, se convirtió rápidamente en algo mucho más profundo. La tensión entre ellos era palpable desde el primer instante. Ese tira y afloja, esa atracción magnética, esas discusiones que terminaban en miradas cargadas de deseo, uff. ¿Quién no se enamoró de esta pareja? La magia de Can y Demet en Erkenci no fue un accidente. Ambos actores tienen un talento innato para transmitir emociones. Can Yaman, con su carisma arrollador y su presencia escénica, logró darle a Can Divit esa mezcla perfecta de rudeza y vulnerabilidad. Podía pasar de ser el hombre frío y distante a convertirse en el protector tierno y apasionado en un abrir y cerrar de ojos. Y Demet Özdemir, ¿qué decir de ella? Su interpretación de Sanem fue sencillamente cautivadora. Logró que nos pusiéramos en su piel, que sintiéramos su frustración cuando las cosas no salían como esperaba, su alegría desbordante ante los pequeños triunfos, y sobre todo, su amor incondicional hacia Can. La forma en que sus ojos hablaban, esas sonrisas tímidas que se convertían en carcajadas contagiosas, hicieron de Sanem un personaje inolvidable y con el que muchas nos identificamos. Pero no solo de los protagonistas vive una gran historia. El elenco secundario de Erkenci también fue fundamental para el éxito. Personajes como Aylin, la antagonista que siempre intentaba sabotear la felicidad de Sanem y Can, aportaban ese toque de drama y conflicto necesario para mantenernos al filo del asiento. Las amigas de Sanem, que la apoyaban incondicionalmente, y los compañeros de trabajo de Can, con sus propias tramas y personalidades, crearon un universo rico y creíble. Y no olvidemos las icónicas escenas de humor. Esas situaciones cómicas, a menudo provocadas por la torpeza de Sanem o por los malentendidos, nos sacaron más de una carcajada y demostraron la versatilidad de los actores. El ritmo de la historia, el ritmo del amor que enamora, como bien dice nuestro título, fue una de las claves de su éxito. Los guionistas supieron dosificar la tensión romántica, creando momentos de anticipación que nos dejaban deseando que Sanem y Can finalmente se dieran su primer beso, que se confesaran su amor. Y cuando esos momentos llegaban, la recompensa era inmensa. Eran escenas grabadas a fuego en nuestra memoria, con una banda sonora que acompañaba a la perfección cada emoción. La música en Erkenci jugó un papel crucial, realzando la atmósfera romántica, dramática o cómica de cada situación. ¿Quién no ha tarareado alguna de las melodías que acompañaban los encuentros de Sanem y Can? La evolución de los personajes también fue algo digno de aplaudir. Vimos a Sanem crecer como persona y como profesional, encontrando su propia voz y su independencia. Vimos a Can liberarse de sus miedos y aprender a confiar de nuevo, a abrir su corazón por completo. Y todo esto lo vimos a través de los ojos de sus interpretaciones, de esas miradas intensas, de esos gestos sutiles que nos contaban una historia completa. La manera en que se apoyaban mutuamente, en que se convertían en el refugio del otro, fue lo que realmente hizo que esta pareja resonara con tanta fuerza. Analicemos un poco más esa química que tanto nos atrapó. No se trataba solo de los diálogos ingeniosos o de las escenas apasionadas. Era algo más profundo, una conexión genuina que parecía extenderse más allá de la pantalla. Fue la dirección de los actores. Fue la magia de la edición. Probablemente fue una combinación de todo, pero lo que es innegable es que Can Yaman y Demet Özdemir lograron crear una de las parejas románticas más
icónicas de la televisión turca reciente. Su complicidad se percibía en cada interacción, en la forma en que se miraban cuando creían que nadie los veía, en esos roces accidentales que parecían programados. Era esa chispa, ese fuego interno, lo que nos mantenía pegados a la pantalla, semana tras semana. Y hablemos de los giros de la trama. Erkenci Kuş no se quedó solo en el romance. Hubo intrigas, hubo malentendidos, hubo momentos de ruptura que nos hicieron sufrir. La historia nos demostró que el amor verdadero no es solo un camino de rosas, sino que está lleno de desafíos que ponen a prueba la fortaleza de una relación. Los conflictos creados por otros personajes, las decisiones difíciles que tenían que tomar Sanem y Can, todo ello contribuyó a un relato emocionante y adictivo. La capacidad de los guionistas para mantenernos en vilo, para sorprendernos con giros inesperados, fue fundamental para el éxito de la serie. Además, la estética de la serie también fue un factor importante. Los escenarios, la vestimenta, la forma en que se filmaban las escenas, todo contribuía a crear una atmósfera de ensueño. Los vibrantes colores de Estambul, los bellos paisajes, los elegantes trajes, todo se combinaba para crear un espectáculo visual que complementaba perfectamente la historia de amor. Y por supuesto, la fotografía. Esas tomas aéreas, esos primeros planos que captaban la emoción en el rostro de los actores, hicieron que cada escena fuera una obra de arte. Pero volviendo a nuestros protagonistas, Can y Demet, su popularidad explotó a raíz de esta serie. Se convirtieron en ídolos para millones de fans en todo el mundo. Sus redes sociales se llenaron de seguidores, y cada uno de sus movimientos era noticia. Esta conexión con el público, esta cercanía que lograron transmitir, fue lo que hizo que El ritmo del amor que enamora fuera mucho más que una serie de televisión. Se convirtió en un fenómeno cultural. Y ahora, después de haber repasado todos estos momentos, todas estas emociones, podemos decir con certeza que Can Yaman y Demet Özdemir nos regalaron una historia de amor que realmente enamora. Nos hicieron soñar, nos hicieron reír, nos hicieron llorar, y sobre todo, nos recordaron la magia de encontrar a esa persona especial que nos hace sentir que la vida tiene un ritmo diferente, un ritmo lleno de amor. En resumen, hemos viajado de vuelta a la inolvidable Erkenci Kuş, hemos analizado la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir, hemos destacado la importancia de los personajes secundarios, de la música y de la estética, y hemos reflexionado sobre cómo esta serie se convirtió en un verdadero fenómeno. Lo que empezó como una comedia romántica, evolucionó en una historia de crecimiento personal y de amor que trasciende los obstáculos. La pasión, la ternura, las risas y las lágrimas que nos brindaron Can y Demet en sus roles de Can y Sanem, son ingredientes que hacen de esta producción un clásico moderno. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este recorrido. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Fueron tan fans de El ritmo del amor que enamora como nosotros? ¿Cuál fue su escena favorita? ¿Qué pareja les gustaría que analizáramos en próximos vídeos? Déjenme todos sus comentarios, sus opiniones, sus reflexiones, aquí abajo que me encanta leerlos y responderles. Y si les gustó este contenido y quieren seguir disfrutando de más vídeos sobre sus series favoritas, sobre sus actores predilectos y sobre todo este mundo apasionante, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compártanlo con todos sus amigos y familiares que también aman las historias de amor, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y hasta la próxima.